resulta así en todas las cosas que estamos aprendiendo. Por eso es que cuando incluso las personas comienzan a leer las Escrituras o a estudiarlas, van a sentirlas como una carga pesada. Uy, qué difícil. O la oración. Uf, qué difícil, ay, qué terrible. ¿A quién le gusta orar? ¿Por qué la oración no es una pastilla para tomárnosla y ya que quedemos pero requete bien? ¿Por qué la lectura o el estudio de la Biblia no es tan fácil como que una pastillita y ya que haga su función cuando quiera? Pero no es así. No es así, eso hay que ponerlo en práctica, eso hay que hacerlo. Entonces al principio se siente como una carga pesada, pero al paso del tiempo, cuando tú comienzas a ver los beneficios y el resultado que te da, entonces te vas a dar cuenta que vas a deleitarte en lo que estás haciendo, en conocer a tu Dios y en amarle. Bien, esta mañana voy a hablar de consecuencias. ¿Por qué voy a hablar de esto? Primero, porque precisamente de eso trata la porción de la Escritura, que ubicamos rápidamente en Deuteronomios capítulo 7, versículo 12, si puedes ahí ubicarlo. Vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias. Déjame adelantarte que las palabras hebreas no tienen el mismo significado que tienen en nosotros o por este lado del mundo. Por ejemplo, mira, cuando tú hablas de consecuencias, hablas de algo malo casi siempre. Casi siempre. Por eso decimos, una cosa son las consecuencias y otra cosa son los resultados. Pero déjame decirte que en el hebreo no. En el hebreo la misma palabra consecuencia puede referirse a un resultado bueno o a un resultado malo. O sea, no hay diferencia en ese aspecto. Cuando lo entendemos dependiendo del contexto en el que se vaya desarrollando. Entonces vamos a ir allá a Deuteronomios capítulo 7, versículo 12. Voy a leerlo, tú lo puedes leer en cualquier versión, de repente uso mayormente la NBI. Voy a hablarte un poquito de varias cosas porque quiero que entiendas esto. A veces el creer o el pensar mal del judaísmo es una tendencia que se ha promovido mucho porque realmente nosotros nunca hemos estudiado eso, por eso pensamos que el judaísmo es malo. Es más, yo recuerdo que en mis años, cuando comenzaron mis papás a acercarse al Señor, recuerdo que la palabra sinagoga era sinónimo de satanismo. Doctrina, igual así. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un texto en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que había un grupo de gente que era sinagoga de Satanás. Entonces lo van a relacionar. Entonces todo lo que es sinagoga es del diablo. Pero cuando tú lees Hechos, te vas a encontrar que el apóstol Pablo y el mismo maestro predicaba ¿dónde? En las sinagogas. ¿Qué cosa es una sinagoga? Pues lo que tenemos aquí básicamente, esto es una sinagoga. Un lugar de estudio, un centro de estudio. ¿Por qué aparecen las sinagogas? Bueno, porque Dios estableció, si me han seguido en las lecturas, se van a dar cuenta que Dios estableció un solo lugar para los israelitas donde iban a subir a adorar su nombre mínimo 3 veces al año. Y ese lugar era Jerusalén, el templo. Antes de que el templo existiera, existió el tabernáculo. Pero después de que, eso fue durante el desierto, cuando llegan a Jerusalén y se establecen, o a Canaán, entonces se elige Jerusalén para que ahí sea la sede, la casa, y ahí hace por primera vez Salomón el templo. Entonces, nadie puede hacer sacrificios, nadie puede hacer holocaustos si no es dentro de ese templo. Nadie más puede hacerlo. Y Dios eligió a una línea sacerdotal, los levitas. Así es que todos ellos, ¿dónde funcionaban? En el templo. Pero entonces, ¿qué pasaba con los lugares distantes? Si solamente iban 3 veces al año, imagínate allá a la sede, ¿qué pasaba con los lugares, las provincias? Entonces comenzaron a hacerse sinagogas. Para que el pueblo, la comunidad, recuerda que estamos hablando de los judíos. Aquí, en el caso de aquí de México, pues el que quiere va a la congregación y el que no, no. Para el judío es una ley constitucional. No es una ley religiosa. Eso aparece en su constitución. Es como si dijéramos, señores, en la constitución aparece que el día 1 de enero no se debe trabajar. Entonces en la constitución de ellos es que ellos tienen que cesar todo su trabajo
a partir del viernes a la caída del sol. Eso es una ley. Ellos no lo ven como algo religioso, ellos lo ven como una constitución que Dios le dio para, ya saben ustedes para qué. Bueno, entonces las sinagogas comienzan a hacer esa función de pequeñas, lo que conocemos pequeñas iglesias o congregaciones. También son conocidas como comunidad. Y ahí comienzan ellos, hay un maestro, hay un rabino, hay un rab que es el que va a congregar a la comunidad para instruirles ¿en qué? En Biblia. Lo primero que un judío aprende es la Biblia, es lo primerito que empieza a aprender. Por eso es que ya dicen que a los 12 años ya se saben los 5 libros de la ley. Nosotros tenemos 40, 50 años y apenas te sabes unos 3 textos y ya. Y ya nos sentimos que ya estamos listos para irnos al cielo y listo ya. Imagínate ellos que estudian toda la vida. De la forma como estamos estudiando las escrituras, o por lo menos yo lo estoy haciendo así, imagínate que se estudia cada año estos 5 libros. Imagínate, si un judío comienza a estudiarlo desde que ya tiene uso de razón, vamos a hablar a los, no sé, 6, 7 años que ya comienzan a leer, y lo estudian año con año. Cuando un judío tiene 50 años, ya estudió la escritura por lo menos unos 43 años. Porque ellos año con año la están estudiando. Ellos no es que si quieren, ellos tienen que hacerlo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que te estoy hablando? Bueno, te estoy comentando de que palabras y costumbres de los judíos es totalmente diferente a la nuestra. Y que todo este contexto que tú vas a leer ahora y el estudio que estamos haciendo te va a dar las herramientas para que tú entiendas y que tú no veas al judío como un extraño o como algo malo, sino que tú lo veas como el pueblo que Dios eligió para que nos llegaran las escrituras. Y ellos han usado este lenguaje durante mucho tiempo. Ahí te voy a encargar que tú lo estudies porque es tu tarea. No te quedes con lo que yo te digo. Recuerda, lo que yo te digo es solo un indicio, pero tú tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar porque aquí la idea no es que yo te convenza de algo. Es que tú lo estudies y digas, wow, ya de acuerdo al estudio que hice estoy convencido. Primero que nada porque en el original hebreo el nombre de Dios siempre lo han puesto los judíos así. Una Y, una H, una V y otra H, porque en el hebreo aparece la Y, es el signo, es una yud o una yod, dicen algunos, y luego la H es una E, así suena, pero es HE, y luego la V es una Bab, y luego aparece otra H que es otra vez, entonces por eso suena Yud Het Bat Hei, así suena el nombre de Dios. Cuando un judío lee, comúnmente suprime el nombre de Dios, aunque aparece escrito, lo va a suprimir. Y él va a decir Adonai, el Señor, Elohim, el Todopoderoso, el Altísimo, pero no va a decir el nombre Yud Het Bat Hei. Más adelante, un grupo de hombres llamados masoretas le puso unos signos que van a hacer la función de vocales. Porque recuerda que te he dicho que el hebreo no tiene vocales, por eso se hace difícil su lectura. No tiene vocales, originalmente no tiene vocales. Y le van a poner ellos, lo van a hacer con el fin de que no se pierda por los exilios que tuvieron y muchas cosas que tuvieron, para que no se perdiera el sentido correcto de los escritos. Así que le van a poner vocales. Y ahí es donde aparece el nombre Yahvé o Yahweh. ¿Por qué unos dicen Yahvé y otros dicen Yahweh? Bueno, es un asunto de fonética. Déjame comentarte esto. ¿Por qué? Porque Yahweh es prácticamente una traducción que viene, o una fonética que viene de los judíos askenazis. ¿Quiénes son estos? Son judíos alemanes que guardaron la costumbre y la tradición, y ellos así suena Yahweh en su lenguaje de ellos. Los demás, los judíos sefarditas, esos judíos sefarditas que vienen de España, que también conservaron todo esto, en su fonética ellos dicen Yahvé. Así que si tú escuchas en algún video Yahweh o Yahvé, es lo mismo, nada más que es en diferentes fonéticas. Yahweh lo dicen los askenazis y Yahvé lo dicen los sefarditas, el judaísmo que viene de España. Bien.
Entonces, si el nombre de Dios en el tetragramatón es con Y, aun cuando un nombre se pudiera transliterar, no encajaría con Jehová. Y te voy a explicar por qué. Porque en el hebreo la J no existe. No hay J en el hebreo. La palabra o la fonética, la letra, el símbolo que se asemeja a la J es la J. Así suena. Es un sonido gutural. Por eso cuando tú escuchas a un judío que habla de, por ejemplo, el rey es en hebreo es Melech, ellos dicen Melech. Ellos no dicen Melech, porque ahí sí es J, ellos dicen Melech. Y hacen ese sonido gutural. O cuando dicen, nosotros decimos Mashiach, pero ellos dicen Mashiach. Hacen este sonido. Donde hay J siempre, porque la J no existe, pero esa es la traducción para nosotros para poder entender más o menos. Hay personas a las que no les gusta que le llamen por un sobrenombre o por un nombre que no es. Incluso hay personas que dicen, a mí no me gusta que me llamen por mi nombre diminutivo, no me gusta. Hay gente que es así. Ahora, cuando hablamos del nombre santo, del nombre inefable, del nombre que dice la Biblia que es sobre todo, y lo mismo pasa con el Mesías. Lo mismo pasa con el Mesías. No hay forma de transliterar el nombre de Yeshua. Jesús no hay, porque recuerda que la J no existe. Jesús va a significar muchas cosas, menos salvación. Lo que significa salvación es Yeshua, Jesús no. Entonces, nos quedamos en ¿dónde? Deuteronomios capítulo 7, versículo 12. Dice así: y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, el Eterno tu Dios, o Elohim significa Dios, y esto le digo que es interesante, porque hay que creer, Elohim significa dioses, que habla de que Dios es uno, pero que se manifiesta en más de uno. Eso es interesante. Entonces dice, dará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ok, pongamos en contexto esto. Recuerda que Moisés está a 37 días de morir después de 40 años que anduvo con Israel en el desierto. Ya está grande, no viejo, pero está grande. Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ya es tiempo de que te vayas conmigo. Él no se quiere ir. Los primeros capítulos de Deuteronomio, él dice, Señor, por favor, déjame. Y dicen que él intercede, creo que 515 veces ora al Señor para que le permita, porque él dice, tantos años caminando con la esperanza de ver la tierra y me dice que no voy a entrar. Que el que va a entrar va a ser Josué y esta generación y yo no. Y él sabe que no va a entrar porque Dios le dice que no por algunos detalles que tuvo con él en el desierto. Yo quiero que entiendas algo interesante. Dios es bueno, Dios es amor, es cierto, pero también es justicia. Hay muchas cosas que Dios va a aplicar a tu vida y te voy a decir algo que he aprendido con mi familia en estos años, que Dios muchas veces te va a aplicar a ti el mal menor. El mal menor, para que no te caiga el mal peor. Siempre va a buscar que te caiga el mal menor, una consecuencia, una situación a tu vida, con el fin de corregirte, pero que no te pierdas del todo. Hay una parte donde dice el apóstol Pablo de aquellas personas que pecan y que realmente han hecho tan mal que dice, vamos a orar por ellos para que al final su cuerpo pues sea devastado por la enfermedad, pero su alma, su espíritu se vaya con el Señor. O sea, el mal menor, siempre el mal menor. Porque Dios dice en la Biblia que Él no quiere la perdición, la muerte del que muere. O sea, no quiere el mal del que muere, sino que el hombre viva eternamente. Así que Dios va a buscar el mal menor. Ok.
Este hombre está diciéndole al pueblo, porque recuerda que Deuteronomio es un recuento muy compacto de todos los 40 años, todo lo que vivieron, y está Moisés diciéndole, señores, no se olviden, hay que tomar en cuenta que la audiencia de Moisés no son los que salieron de Egipto, porque todos esos murieron en el desierto, son los hijos. Son los hijos. Y él está diciéndole, hey, muchachos, por favor, tomen en cuenta estas palabras. Tomen en cuenta y repítanselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Que nunca se les olvide esto. Los padres que murieron se la vinieron repitiendo en el desierto a los hijos. Durante 40 años ellos hicieron fiesta en el desierto. Todas las fiestas que Dios les ordenó en Levítico las estuvieron haciendo. La Pascua. Ya no lo hacían como lo hicieron la primera vez en Egipto. Con el bordón en la mano, sandalia en los pies. Ya no, porque ya no estaban huyendo de nada, pero sí tenían que hacerlo. Y el Señor les dijo, y cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿y qué es esto del cordero? Y que comemos panes sin levadura y hierbas amargas, ¿qué significa esto, papá? Tú le vas a decir, hijo, nosotros estuvimos 400 años esclavos en Egipto, y de ahí nuestro Dios nos sacó con mano poderosa, envió plagas mortíferas y destruyó, devastó a Egipto. Nos sacó de una forma gloriosa, maravillosa. Y sabes una cosa, el mar lo abrió para nosotros. O sea, todo esto es con el fin. Escucha esto. Hay fiestas que son conmemorativas para recordar, como cuando cumplimos años. ¿Qué recordamos? El día que nacimos y que nos estamos haciendo más viejos. Que nos recuerdan el día en que nacimos. Hay fiestas que son conmemorativas. Hay fiestas como la de Pesach o la Pascua, que es conmemorativa. Por eso Dios dice, hay que estarlas haciendo, celebrando. Si usted me dice a mí, pastor, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo nosotros, debemos hacerlo. No en el contexto de ellos, porque usted no está saliendo, Dios no le sacó de Egipto, literalmente, pero sí le sacó del mundo, pero sí le sacó del pecado, pero sí le sacó de un destino eterno de maldición, donde no había esperanza para su vida. Y por eso recordamos, cuando tu hijo te pregunte y te diga, papá, ¿y qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué significa esto? Te voy a contar que nuestros hermanos israelitas, cuando estaban en Egipto, Dios los sacó, shalala. Y a ti, papá, yo era un borracho empedernido, era un mujeriego, era un malvado. No te imaginas, yo me trataba a tu mamá, hice muchas cosas malas, pero ¿sabes una cosa? Dios me sacó de Egipto. Y hoy estamos conmemorando, celebrando la vida nueva que tenemos en Dios. Y muchas cosas más allá. Bueno, entonces Moisés 37 días está recordándole, señores, no se olviden. Vean la importancia de Dios. Ahora, fíjate que este texto o esta porción se llama consecuencia. Pero si tú lees el versículo 12, no aparece la palabra consecuencia allí. No hay la palabra consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta palabra consecuencia va implícito en lo que dice el texto. Si ustedes hacen esto, yo haré como consecuencia, yo haré esto y esto otro. Y hay cosas interesantes que es lo que te voy a narrar en ese texto que está, mira. Y será que por haber, número uno, obedecido. Por eso decimos que la obediencia trae bendición. ¿Será que por haber obedecido, qué cosa? Estos decretos. Me llama la atención que esa palabra decreto, fíjate que es precisamente una palabra que en hebreo es mishpatim. Y mishpatim significa leyes que tienen que ver con un juicio. O sea, leyes que traen una consecuencia. Por ejemplo, cuando Dios dice, no robarás, porque robar trae una consecuencia. No harás esto, no harás aquello. Esas son esas leyes judiciales, vaya. Entonces Dios dice, si tú cumples estas leyes judiciales, estas leyes de justicia, si tú obedeces estas leyes de justicia y los guardas, aquí voy a enseñarte 3 palabras interesantes, y los guardas y los pones por obra, si haces estas 3 cosas, no solamente una, si haces estas 3 cosas, el Eterno tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia. O sea que
pacto y la misericordia, esta palabra misericordia es la misma palabra que se usa para gracia, es el hebreo gesed, que también significa gracia, bondad, misericordia, amor. Por eso que te hemos dicho que la dispensación de la gracia no existe. Eso que nos enseñaron que estuvimos en el tiempo de la ley y que ahora con la venida del Mesías estamos en el tiempo de la gracia porque antes no había gracia. Eso es un error doctrinal y una falta de estudio y conocimiento de las Escrituras. Porque la palabra gesed aparece muchas veces en la Biblia. Y lo vas a ver no solamente de manera escrita, sino de manera práctica. Te voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando Adán y Eva pecan y Dios los cubre porque estaban desnudos, ¿por qué hizo eso Dios? ¿Se lo merecía Adán y Eva? ¿O lo hizo Él por pura gracia y por pura bondad? Ahí vas a ver siempre presente. Y luego vas a mirar en Noé, que dice la Biblia que toda la generación de Noé era malvada, pero que Noé halló gracia ante los ojos. O sea, se vas a ver la gracia presente. ¿Por qué? Porque eso es algo, ¿qué te digo? Es parte de la naturaleza de Dios. Él así es. Él así ha sido siempre. Entonces esa palabra gesed o hased, que deriva de la palabra hased, es bondad, gracia, merced, benevolencia, misericordia, significa muchas cosas. Ahora dice, si tú haces estas tres cosas, yo voy a guardar el pacto contigo. Y esto es lo que nosotros no hemos entendido, el pacto. ¿Qué es el pacto? Y aquí es donde hay mucha controversia, porque cuando tú no entiendes el pacto, tú vas a usar palabras totalmente erradas. En primer lugar, escucha esto, para que alguien sea salvo, tiene que entrar en pacto con Dios. No hay otra forma de ser salvo. No existe otra forma. Y precisamente el Mesías vino para eso. ¿Para qué? Para el pacto. Él es el pacto, su sangre es el pacto. Entonces, cuando nosotros nos adherimos al Mesías, estamos haciendo pacto con Dios. Pero usted debe de saber en qué radica ese pacto. Recuerde que el pacto con el Mesías le llamamos nosotros nuevo pacto porque para nosotros es nuevo. Para el judío no. Porque ellos ya tenían un pacto, el primer pacto. Para ellos es una renovación de pacto, un pacto renovado. Pero para nosotros que nunca habíamos tenido pacto, es un nuevo pacto para todos aquellos que no eran o que no son descendientes israelitas. Y dije en uno de los videos pasados, hay que tener en cuenta que cuando tú lees o tú leas las cartas apostólicas, toma en cuenta esto, el apóstol Pablo tiene dos audiencias: creyentes gentiles que se están convirtiendo y creyentes judíos. Por eso de repente como que Pablo juega y de repente escuchamos que dice la ley es una maldición y luego la ley es una bendición y que la ley es esto y luego la ley es esto otro. ¿Qué onda, Pablo? ¿Es bipolar o qué? No, lo que pasa es que hay que entender en qué contexto Pablo se lo está diciendo a quién. No sé si tú te has encontrado con esos textos, si has leído, que no entiendo. Primero me dice que la fe sin obras está muerta. Pero me dice que la salvación no es por obra, es por fe. Entonces, ¿quién tiene la razón allí? ¿O tiene la razón Santiago, que dice que la fe sin obras está muerta? ¿O tiene la razón Pablo, que dice en Efesios que la salvación es por fe? Entonces, ¿qué hago? ¿Hago o no hago nada? Pues hay que entender a qué audiencia se le dice y en qué contexto, para que esas aparentes controversias en la Biblia tengan sentido. Si no, jamás tendrán sentido. Por eso mucha gente dice, hermano, pues eso es un misterio. No es un misterio. Si lo reveló el Señor es porque quería que tú y yo lo supiésemos. Ahí está. Nada más que no lo entendemos porque lo leemos con los lentes religiosos o los lentes paganos. Ok, entonces yo que entiendo esto, mira. La misericordia, dice Dios, yo voy a guardar contigo el pacto y la misericordia. No voy a olvidarme de ti ni de tu familia. Se hacen estas tres cosas. Estas tres cosas son, aunque parecen lo mismo, ¿qué cosa? Obedecer, guardar y poner por obra o hacer. Aunque parecen lo mismo, no son lo mismo. Los que van a entrar al grupo ahí lo van a ver. Ok. Hay tres palabras que se encuentran en el hebreo allí, en ese texto. Una de ellas es tismehu.
que es lo que significa si las escuchan o las obedecen. Si las escuchan. Y esta palabra, fíjate que es interesante porque esta palabra quiere decir poner atención y cuidado, pero para obedecerla, para hacerla. Y esta palabra, la única manera que se puede obedecer es oyéndola con fe. Y te doy un ejemplo rápido. Cuando tú estás hablando con tu hijo o con tu hija, y tu hijo y tu hija o tu hija no quieren hacer lo que tú les estás diciendo, te das cuenta que no ponen atención. Y por eso luego tienes que preguntarte, ¿qué cosa? ¿Qué me dijiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque no lo quiere hacer y no está poniendo la atención para hacerlo. Está ahí presente, pero no está conectado con que, a ver, ¿cómo me lo están pidiendo? Que haga esto, que haga aquello. No lo quiere hacer. Es más, te voy a comentar. Cuando lo hace mal. ¿Por qué? Porque no lo quería hacer, pues ya que no puso la atención correcta precisamente porque no quería hacerlo. Entonces, esta palabra, tismejú, que es, si las escuchan o la obedecen, es poner atención y cuidado para obedecer. Mira la importancia que tiene la Escritura cuando nosotros escuchamos una instrucción o una lección con la intención de hacerlo. Cuando no lo queremos hacer, sencillamente no ponemos atención. Fui, me senté, oí que dijo el pastor, un montón de cosas. ¿Pero qué entendiste? Se me acuerdo de lo primero que dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Dios le bendiga. Porque no nos predisponemos desde antes. ¿A qué vengo? A aprender, quiero aprender. Y yo quiero que veas ¿qué hay detrás de todo esto? Que esto incluso revele el amor que tú le tienes a Dios. Eso revela el amor. O sea, yo quiero aprender de ti. Hay un canto que cantamos muchas veces que decimos: no hay lugar más alto, más grande que estar. Pero no es para estar dormidos. Porque eso tiene un contexto de cuando María y Marta, ¿te recuerdas que llegó el maestro y se sentó una de ellas a los pies a escuchar la enseñanza del maestro? Ese es el contexto. Ese es el lugar, estar a tus pies, oír tu palabra, escuchar qué es lo que tú pides de mí, cómo yo puedo servirte, cómo puedo amarte, cuáles las formas como yo puedo amarte. Igual. Entonces, para que esto funcione, hay que obedecer o hay que escuchar con la intención de hacer lo que se me va a decir, con la intención de expresar fe en esto que me están diciendo. Esa es la primera palabra que aparece allí. La otra palabra, que es guarden, es la palabra en hebreo usmartá. Te digo que parece, lo lees en nuestra lengua, ¿qué te digo? Castellana, y pues no suena diferente, casi es lo mismo, pero no. Fíjate, poner atención y cuidado para obedecer. Y la mejor forma para que esta palabra se reciba es con fe, o sea, con la intención desde dentro del corazón de querer hacerla, de querer recibirla para obedecerla. Las instrucciones y los mandamientos de Dios, escuchen esto, no son cargas, como les dije hace un momento, no son cargas. En realidad es algo que nos libera. Que nos libera. Y al paso del tiempo, ¿qué creen? Se vuelve un deleite. Por eso David decía: me deleito en tus mandamientos. Cuando alguien comienza a estudiar la Escritura en serio, no que hay de vez en cuando, en serio, al principio te dije, pues sí, se va a sentir un poco incómodo porque no está acostumbrado, no ha adaptado su mente ni su corazón al estudio de la Escritura. Pero después de un tiempo se va a convertir en su vida en un deleite para él o para ella. Al hacer estas cosas, te dije, es una muestra de amor a Dios y a su palabra. A Dios no se le ama como nosotros amamos a nuestros seres queridos.
A Dios no se le llama así. A Dios hay formas de amarle. Cuando al Señor le preguntaron, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios te pide todo eso. ¿Cómo tú puedes mantener tu mente conectado con Dios si andas metiéndole un montón de tonterías en la cabeza? Y a veces no precisamente que sean pecado como tal, sino estás tan cabezón de tantas preocupaciones. Y cuando tú estudias la Escritura, eso te libera. Eso es como que si te libera el alma, te libera el corazón. Porque seguramente vas a encontrar en ella la palabra que tu alma necesita para darte vida, para alentarte, para enfocar tu visión, tus cosas personales. La otra palabra que te dije que es Ushmarta, que quiere decir, o sea, que las guarden, guardar. Esta palabra también significa atesorar. Atesorar, o sea, tomar algo como lo más valioso que tú tienes. Nadie cuida algo que no considera que tiene valor, ¿cierto? Comienzas a buscar entre tus cosas y dices, no, eso ya no sirve, bótalo. Pero encuentras algo, no, cuidadito, no me lo vayas a tirar, no me lo vayas a romper, porque eso o es un regalo, o es de mi papá, o es un recuerdo, para mí tiene un valor sentimental, cuidadito, no me lo toquen, porque si lo tocan, dijo una serie por ahí, se echaron un alacrán encima. Así que también esta palabra tiene que ver con aceptarlas y ser perseverantes en ellas. O sea que Dios, cuando dice guarden, está diciendo tienes que amar, atesorar mis palabras, y tienes que aceptarlas, y tienes que perseverar en cumplirlas y no cansarte de hacerlas. Hay que poner el esmero en estas cosas que son importantes o que son valiosas y se cuidan como un tesoro. Hay una parábola del maestro que dice que el reino de los cielos es como un tesoro que encontró un hombre cuando andaba ahí en la tierra, ¿te acuerdas? Ajá, exacto, como unas perlas. Y cuando la descubrió, ¿qué hizo? Vendió todo lo que tenía y adquirió el campo. Solo lo adquirió por esa perla. Eso habla de renunciar a muchas cosas. Te lo voy a decir porque quiero que tú lo aprendas. Una de las cosas en las que me he deleitado durante estos últimos meses ha sido estudiando la Escritura. Y le doy gracias al Señor, la verdad que, wow, cómo he aprendido tantas cosas. Y le dedico buenas horas del día a estudiar la Escritura. Considero que entre unas 2-3 horas estudiar. A lo mejor tú no lo puedes hacer y digas, pastor, pero yo tengo que trabajar, yo también trabajo. Y mi trabajo, no te imaginas, es leer y estar actualizado y estar, no, hombre, muy saturado. Pero hago el tiempo. E incluso renuncio a otras cosas para dedicarle tiempo a las Escrituras. Porque eso le dice a Dios. No tengo que decirle, Padre, tú sabes que te amo con todo mi corazón, papito lindo, sí, mi amorcito. No tengo que decirle eso. Sencillamente Él, al verme el cuidado, el valor que le doy a estudiar su palabra, eso le dice todo. También hay algo interesante, fíjate. El mundo puede cambiar y hasta incluso darnos el permiso de hacer lo que antes se prohibía hacer, que es lo que está pasando con estas leyes. Pero quienes estudian las Escrituras van a conocer los mandamientos de Dios y lo que agrada el corazón del Padre. Así que no importa que el hombre me diga, sí, lo puedes hacer ahora ya. Yo sé que a Dios no le agrada. A mí me interesa agradar el corazón de Dios, expresarle mi amor a Él. La tercera palabra que encontramos en este texto es, y cumplan, es la palabra beasitá. Si te das cuenta, hay 3 palabras diferentes: tisbehu, usmartá y beasitá. ¿Qué significa beasitá? Beasitá quiere decir, y cuando las cumplan o las hagan una realidad, hablando de sus mandamientos.
Esto es, o esto implica también, ¿qué crees? La palabra ganancia. Significa ganancia esta palabra. Tú lo lees en el texto bíblico, traducido al español, y no le vas a hallar mucho, pero cuando o investigues esas palabras en el diccionario de la Academia de la Lengua, y vas a mirar conceptos, pero conceptos muy limitados, porque la raíz de estas palabras no son el castellano, son el hebreo. Y cuando Dios se las dio a Moisés, o cuando Moisés las escribió, en ese pensamiento hebreo le estaba diciendo estas cosas. Y los oyentes hebreos estaban entendiendo estas cosas. Esa palabra visitar quiere decir también ganancia, implica ganar esa palabra. Eso quiere decir entonces que será como resultado de oír con fe, dispuestos a cumplir su palabra y siendo perseverantes en ella y dando la importancia correcta, que recibiremos una ganancia, que recibiremos un beneficio. Y si tú lees todo lo demás que sigue en el versículo 13 en adelante, vas a mirar que dice: y Dios te va a hacer abundar en esto, en lo otro, en aquello. Y porque ese es el plan de Dios, bendecirnos. Por eso recuerda, lo incorrecto es correr tras las bendiciones. Lo correcto es corra tras el mandamiento, corra tras cómo debo de servir a Dios. Voy a instruirme en la Escritura que me diga cómo debo de amarle y obedecerle, porque como consecuencia voy a ser bendecido. Pero también más adelante dice que si tú no pones atención a todo esto, si tú no escuchas a todo lo que Él te ha dicho, entonces dice vendrán ciertas plagas. Te quiero llevar un texto que encontré interesante también, y que está en el versículo 20, en el versículo 7:20, hablando de que el Señor se va a encargar de dispersar a tus enemigos o esparcirlos, aniquilarlos. Le dice al pueblo de Israel: no te preocupes de tus enemigos, aunque los veas grandotes, yo me voy a encargar de ellos. Yo voy por delante para irte haciendo brecha, porque esa tierra yo te la dije que es tuya y va a ser tuya. Ahora quiero que veas lo que dice dentro de las plagas que Dios mandaría a estas naciones para que fueran. 7:20 dice: además el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas. Esa palabra avispa en el original hebreo no existe, señores. ¿Qué les parece? Así es que necesita Juan Luis Guerra cambiar la letra de su canción, porque esa palabra en hebreo no existe. Se tradujo así porque pues los que están traduciendo dicen: ¿qué podemos poner allí? Vamos a leer que dice: además el Señor Dios enviará contra ellos Hatzirá, hasta que hayan desaparecido todos los sobrevivientes. Óigame, Señor, hasta que hayan perecido todos, los voy a matar a avispazos. Y si no entendemos esto, así vamos a enseñar. El Señor mandará las avispas por delante, y las avispas no existen, Señor. Te voy a decir esa palabra Hatzirá, que tradujeron como avispa. Algunos le han dado la traducción como un tábano por ciertos aspectos, pero déjame comentarte esto. Vamos a analizar algunas cosas. Dicen que este tábano, al picar, transmitía un virus maligno. De aquel entonces, hoy en día no se quita. Transmitía un virus maligno y provocaba la ceguera, la impotencia y afecciones intestinales terribles en aquella persona a quien le clavaba el aguijón. Pero esa palabra Hatzirá es una palabra que deriva, porque te digo que el hebreo tiene raíces, muchas palabras derivan de una sola, que se traduce en la Biblia como lepra. De ahí deriva la palabra lepra, que era una enfermedad cutánea. Así es que muchos maestros dicen que probablemente
no se refiere en sí a un animalito, sino que se refiere a una enfermedad de mortandad masiva. espiritual. Ahora quiero que vea esto. Si alguien tiene la versión Joe Version, busque ese mismo texto en la Biblia Dios habla hoy 94i. Búsquela. ¿Te das cuenta que no aparece avispa ahí? ¿Ven la importancia de ir más allá? Hacer un estudio más concienzudo, más serio, más responsable, porque si no, señores, vamos a le vas a hablar a tu vecina y le vas a estar aplicando un texto que no existe en la realidad. Ahora escuche esto, Dios respalda su palabra. Y lo voy a decir así muy serio, Dios respalda su palabra, no las traducciones. ¿Entiende eso? Dios respalda lo que dijo en el hebreo, no lo que dice en el castellano. Si el castellano está acorde al hebreo, estamos bien. Pero si el castellano está totalmente desapegado del hebreo, Dios no lo va a respaldar. Y vamos a estar aplicando un texto de manera incorrecta por una falta de conocimiento. Voy a cerrar con esto, así es que a todos aquellos que nos van a ver en Facebook, papá les bendiga, yo me quedo aquí con los que nos quedamos en la congregación. Bendiciones a todos, bye bye.